¿Qué les parece si hoy día hablamos sobre algo que muchas veces pensamos y también muchas veces escuchamos con un cierto tono de reproche el hecho de que para algunos el verdadero día para reunirse en las iglesias no es el domingo, sino que el día sábado, con base a que el Señor estableció para los judíos el día de reposo. Y ellos lo toman como un día en el cual se debe no trabajar, sino que al mismo tiempo, al no trabajar, pero sí se debe dedicar al Señor. Nosotros vamos a hablar sobre este tema y que nosotros hemos titulado, y escúchenlo bien, el domingo y no el sábado. Usted ya entenderá cuál es el tenor de lo que vamos a conversar hoy día, ¿verdad? Bueno, entonces, hoy para edificación y conocimiento del creyente e información del no creyente, nos referiremos por la ruta bíblica del Señor Jesucristo sobre una situación que lleva a algunos a recriminar a los cristianos por reunirse en las iglesias los domingos, asistiendo a sus cultos de alabanza y adoración a nuestro Dios y a la predicación de las Escrituras. Bueno, les saluda, quien les habla como siempre, Julio Simagurto, y ruega a Dios que esta presentación con base a las Escrituras les permita a ustedes comprender el porqué desde ya muy temprano, en tiempos apostólicos, los creyentes se reunían el día domingo o día del Señor, que corresponde al primer día de la semana. El Evangelio nos habla de aquello y nos da las razones al respecto, las cuales compartiremos con ustedes. Recordemos que la palabra de Dios, entre sus principales atributos, es infalible e inmutable, es decir, no se equivoca y no cambia. Y desde esa perspectiva estudiaremos nuestro tema de hoy. Existen desde hace ya mucho tiempo y también en la actualidad algunas iglesias que llevan a la práctica el día sábado, hechos y doctrinas antiguo testamentarias y desde esa perspectiva critican a las asambleas locales o iglesias cristianas y no las ponen en práctica como ellos ese día sábado y se reúnen por el contrario el domingo. Tal es el caso de la observancia del Sabbat realizada por ellos, también conocido como día séptimo o último de la semana, establecido en el Antiguo Testamento, como ya dije, para Israel. En la época de los cristianos, en la época del Señor, los judíos contaban los días de la semana numéricamente hablando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Correspondiente al último día de la semana, el día 7. Pues bien, creo que todo creyente debe preguntarse si eso es correcto. Es decir, lo que ellos dicen, celebrar nuestro, nuestras actividades del día sábado. Es decir, practicar rituales del antiguo pacto. Porque esto es un ritual del antiguo pacto, como lo es el Sabbat. Y si no lo hacemos, si estaremos cometiendo no una desobediencia a Dios. Porque eso nos enrostran aquellos que defienden el día sábado y critican las prácticas de nuestro culto los días domingos. Debemos declarar enfáticamente que el llevar a cabo prácticas del Antiguo Testamento o de la ley, como es la reunión el día sábado, también aquellos que se reúnen son llamados judaizantes por parte de estas iglesias en el día de hoy. Esto no es correcto. Una lectura del Evangelio nos demuestra que lo establecido por la ley en todas sus partes es incluyente, es decir, no puede quedar nada de la ley fuera de ella. Es decir, que las ceremonias y estatutos no se pueden parcializar o agrupar por medio de partes y o capítulos, y si estas normas y estatutos son obligatorias, el no cumplir, si estas son obligatorias, el no cumplir una sola es como si no cumpliéramos todas.
De allí la imposibilidad, de allí la imposibilidad que tienen los hombres, o que tenemos los hombres, de someternos hoy, bajo el nuevo pacto de la gracia, a estas antiguas normas hechas por el antiguo pacto de la ley. Veamos qué se nos dice en Gálatas 5, del 1 al 6. Dice así, refiriéndose a los creyentes: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Es decir, nosotros tenemos una libertad. El Señor Jesucristo nos libertó de la esclavitud de la ley cuando Él muere en la cruz y cumple con el derramamiento de su sangre el pago de todos nuestros pecados. Porque la muerte del Señor Jesucristo, el justo sin pecados, fue único que podía pagar suficientemente por el pago, valga la redundancia, de todos nuestros pecados. Por lo tanto, nos liberó de la ley. De allí entonces dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿De cuál esclavitud? De la esclavitud de la ley. Que el hombre debía vivir por la ley, es decir, hacer todo aquello que tanto en Levítico, en Deuteronomio, en los 10 mandamientos, etcétera, en todo lo que hoy día se conoce como la Torá, el hombre tenía que cumplir cada uno de los acápites. Por lo tanto, era un hombre esclavo de aquello que establecía la ley. Sin embargo, hoy día, bajo la gracia, bajo el sacrificio y el derramamiento de su sangre preciosa con la cual el Señor paga por nuestros pecados, nosotros tenemos una libertad. He aquí que yo, Pablo, sigue diciendo: os digo que si os circuncidáis. La circuncisión era un ritual por el cual los niñitos a cierta edad, los padres le cortaban el prepucio, una partecita del pene, a objeto de llevar este pacto, de poder reconocer públicamente de que ellos se asumían y se sujetaban al pacto de la ley. Entonces dice: he aquí, pero aquí esta parte de, cuando está hablando Pablo de os circuncidáis, se está refiriendo a que aceptamos nosotros la ley, o sea, nos vamos a regir por la ley. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, es decir, nos apropiamos de la ley, de nada os aprovechará Cristo, es decir, de nada nos aprovechará la gracia que nos liberó de la ley y que por medio de su muerte pagó con nuestros pecados y nos dio la libertad. Porque lo dejamos de lado y nos aferramos a los rituales de la ley, como es el Shabbat, por ejemplo. 3. Y otra vez testifico a todo hombre, es decir, yo le estoy diciendo a cada uno de ustedes, que se circuncida, es decir, que asume la ley, que está obligado, y aquí escuchen esto, que está obligado a cumplir toda la ley. Existen alrededor de poco más de 600 artículos que hablan sobre la reglamentación que debía guiar a la vida de los judíos y que están en la Torá. Y si uno, una sola vez, no la cumplía, se condenaba eternamente. Sin embargo, nosotros, bajo la gracia, bajo el derramamiento de su sangre preciosa, el Señor Jesucristo nos perdona todos los pecados, y escúchalo bien, todos, pasados, presentes y futuros. Por eso es que dice en el versículo 4: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es decir, no nos acogemos a lo que es el pago de nuestros pecados, pasado, presente y futuro, y de la libertad que la ley, perdón, y la libertad de la ley que nos da justamente la gracia dada en Cristo Jesús. Pues nosotros, dice, por el Espíritu Santo, guardamos por fe en qué? En Cristo. Guardamos por fe en la cruz de Cristo la esperanza de la justicia. Exactamente, porque allí, en la cruz, se hizo justicia. Cristo se puso
en nuestro lugar. Y nosotros creemos que eso es así. Por eso es que dice, pues nosotros por el Espíritu, que nos está hablando, que nos da el entendimiento, guardamos por fe la esperanza de la justicia, que es en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale. Es decir, asumir todo lo que es la norma del antiguo ritual judaico, ni la incircuncisión, es decir, no cumplir la ley, sino la fe que obra por medio del amor. Y el amor, no existe un amor más grande de aquel que muere por un amigo. Y el Señor Jesucristo murió en la cruz por nosotros los pecadores. Por eso que nos acogemos a la gracia por medio de la fe. Esto, con paso a lo expuesto en el capítulo 2 de Colosenses, podemos comprender el rol del ritual y de lo establecido por la ley. Nosotros ahora leeremos Colosenses capítulo 2 versículos 16 y 17 con respecto a lo que nos habla de la ley. Escúchenos. Por tanto, o de los rituales, por tanto, nadie os juzgue, lo que estamos en la gracia, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiestas, lunas nuevas y días de reposo. ¿Se cuenta? Todo esto eran rituales que ejecutaban los judíos bajo el antiguo pacto. Ahora el 17, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo aquello anunciaba que ante la imposibilidad de no cumplir con todas estas normas, Dios había de proveer un sacrificio perfecto, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo puesto a la luz de las Escrituras sucintamente que el Shabbat no se puede aplicar hoy bajo el tiempo de la gracia a los creyentes, pasaremos a ver bíblicamente cómo, cuándo y por qué los cristianos nos reunimos el día domingo, conocido por nosotros como el Día del Señor, que es el primer día de la semana. ¿Existe en la Escritura algún hecho que justifique esta práctica? Veamos, existen hechos por los cuales nosotros, creyentes, desde ya muy temprano, ya de la época de los apóstoles, eh, se reúnen y nos reunimos en el Día del Señor. El día de Pentecostés, por ejemplo, siempre caía el primer día de la semana y su inicio fue efectuado el día del Señor o día de la semana, cuando los discípulos se encontraban en el aposento alto. Según Levítico 23, el conteo de los 50 días daba como el día 50 el día domingo, como así también la ceremonia de las fiestas solemnes que allí se establecían, por eso se contaba los 50, y se debían realizar estas ceremonias sagradas de los judíos el domingo, o primer día de la semana. Ya ahí había ya un ejemplo. Según las escrituras, dos. Segundo aspecto, según las escrituras, el Señor Jesús resucita el día domingo. 1 Corintios 15, 3 al 4 nos dice, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las escrituras, que estaba profetizado que la Virgen parirá un hijo, etcétera, refiriéndose al Señor Jesucristo, quien sería el quien pagaba por nuestro pecado. Repito, porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Recuerden que el día viernes fue el día en que el Señor Jesucristo muere y es sepultado el mismo viernes en la tarde, porque el otro día no lo podían hacer, por eso que José de Arimatea va a pedir el cuerpo del Señor, porque el día siguiente era el día sábado y no se podía trabajar, no se podía hacer nada. Y por lo tanto, si ustedes cuentan el viernes, el sábado y él dice 3 días, el tercer día es el día domingo o primer día de la semana. También le hace Lucas 24, del 45 al 46, que se refiere a este mismo tema. El Señor Jesucristo resucita el tercer día. Otro hecho, se aparece el Señor a los apóstoles el día del Señor, es el primer día de la semana. Juan 20, 26. 8 días desde su resurrección, después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso
en medio y les dijo paz a vosotros. Si ustedes cuentan a partir del día de su eh, resurrección, es decir, primer día de la semana, cuentan 8 días más y son nuevamente el día domingo, es decir, el primer día de la semana. Como cuando, como ya hemos demostrado que el Espíritu Santo baja en Pentecostés según la promesa hecha por el Señor Jesús, lo hace el primer día de la semana. Y aquí, este día de Pentecostés se constituye la iglesia por medio de la gracia y el sacrificio de Cristo en la cruz. Siendo la iglesia constituida por Cristo en Pentecostés y habiendo todos nosotros recibido el Espíritu Santo, la iglesia o asambleas locales nos reunimos el día del Señor o domingo, día en que la iglesia del Señor bajo el período de la gracia se constituye guiada por el Espíritu Santo para el conocimiento de Cristo, su gloria y su alabanza. Efesios 1:13 nos dice con respecto a que todos tenemos el Espíritu Santo, porque hay algunos que señalan que el bautismo con el Espíritu o en el Espíritu es una experiencia secundaria, es decir, viene después del creyente. Y aquellos que son bautizados por el Espíritu Santo son superiores a aquellos creyentes que no han sido bautizados, cosa que es absolutamente una doctrina no bíblica. Porque escuchen lo que va a decir aquí. Efesios 1:13. Desde que creísteis, desde que creímos, ¿no es cierto? Nos convertimos. Desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos sella cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros nos da un sello característico que solamente los creyentes tenemos y en base a eso pertenecemos a la iglesia. Después, nuevamente en Efesios 4:30 nos dice, y no entristezcáis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, el Espíritu Santo llega a nosotros y estará con nosotros sellando nuestro cuerpo hasta el día de la redención. Por eso es que se dice que ningún creyente puede estar poseído por un demonio, que mayor es aquel que vive en nosotros que aquel que es un engendro de maldad. Queridas almas preciosas para Cristo que me escuchan, juzgad ustedes si estos simples pero grandes hechos que hemos descrito y efectuados no nos dan la razón para que sea el día del Señor o día domingo o primer día de la semana, el día que nos reunimos a adorar, a alabar y a escuchar su palabra, y que esto acaso no tiene una base importante en las Escrituras, por lo que ya hemos dicho, que nos ha llevado ahora bajo el período de la gracia y no del antiguo pacto a escoger para adorar, para realizar actividades, sea el Señor, dedicar ese día como es el primer día de la semana, o día domingo, o día del Señor, y no el sábado. Que el Señor bendiga su palabra que ustedes han escuchado y que la paz del Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Se despide de ustedes como siempre, su amigo y anfitrión Julio Semagurto. Comparta este programa si usted considera que es de bendición para algunas personas, ya sean estos su familia, sus amigos. Ayúdenos a compartir la palabra del Señor y el conocimiento de su evangelio. Porque en la medida en que cada uno de los creyentes o cada uno de los cristianos tenga un mayor conocimiento de su palabra y pueda comprender qué y por qué se realizan una serie de actos y rituales al interior de las iglesias con base en los evangelios, serán estas más fuertes. Estaremos bien fundamentados y no seremos llevados bajo cualquier viento de doctrina como aquellos que hoy día quieren hacernos volver a prácticas del Antiguo Testamento y ahora bajo el Nuevo Testamento y gracias al sacrificio inmenso del Señor Jesucristo en la cruz, hoy día Él nos ha liberado de esa carga pesada que era la ley al cual nosotros estábamos esclavizados. Que la paz del Señor y de su Hijo Jesucristo
Ya, siempre con ustedes. Será hasta un próximo programa.